A sus 66 años, cuando el público aún creía que Daniela Romo vivía en paz, tras una vida dedicada al escenario, y la música una desgarradora verdad, se reveló inesperadamente. Sus allegados han hablado confirmando que la legendaria artista atraviesa el periodo más oscuro de su vida. Su salud se deteriora, su ánimo está bajo y los últimos días han sido una serie de momentos solitarios dolorosos y agotadores. Un final trágico que nadie esperaba para una mujer que una vez fue tan fuerte. ¿Qué llevó realmente a Daniela Romo a este estado? En sus 66 años, Daniela Romo nunca imaginó que su nombre volvería a los titulares por una razón tan dolorosa. Durante muchos años, la gente la vio como una mujer fuerte, luminosa, siempre llena de energía, incluso cuando la vida le presentó desafíos difíciles. Pero esta vez la realidad fue imposible de ocultar. La noticia llegó como un golpe seco y devastador. Su familia confirmó que Daniela estaba atravesando uno de los periodos más oscuros y frágiles de toda su vida. La revelación no fue producto de un escándalo, ni de una filtración malintencionada, sino de la preocupación genuina de quienes la aman. Su cliente, su hermana con la voz entrecortada, explicó que la salud de Daniela se había deteriorado drásticamente en los últimos meses. No solo era un problema físico, sino un agotamiento emocional acumulado que la dejaba sin fuerzas para sostener la imagen de fortaleza que siempre había mostrado al mundo. Durante muchos años, Daniela llevó sobre sus hombros una carrera exigente marcada por giras, ensayos interminables, grabaciones y compromisos que parecían no tener fin. Su vida pública estaba llena de brillo, pero en privado enfrentaba dolores que prefería callar. A su edad, esos silencios comenzaron a cobrarse un precio demasiado alto. La familia explicó que no fue una sola caída ni un solo mal día. Había señales que ella había ocultado, molestias que ignoró, cansancio que justificó con frases como «solo necesito descansar un poco». La verdad es que ese cansancio no era normal. Las noches sin dormir aumentaron, la pérdida de apetito se volvió evidente y las fuerzas comenzaron a abandonarla. Daniela, que durante toda su vida se había mostrado amable y accesible, empezó a aislarse sin querer. Dejaba de contestar llamadas, cancelaba reuniones con amigos cercanos y pasaba largos momentos en silencio, como si su mente estuviera atrapada en un lugar al que nadie más podía llegar. Uno de los familiares contó que hubo un día en especial que marcó un antes y un después. Daniela había intentado levantarse para ir a un compromiso, pero su cuerpo simplemente no respondió. Se quedó sentada en la orilla de su cama mirando al vacío con un cansancio tan profundo que parecía venir desde lo más hondo del alma. No lloró, no habló, solo permaneció ahí inmóvil, como si algo dentro de ella se hubiera apagado lentamente. Esa imagen fue la que obligó a su familia a dejar de guardar silencio. No podían seguir fingiendo que todo estaba bien. Daniela necesitaba ayuda, atención, compañía. Ya no era solo la artista admirada por millones, sino una mujer vulnerable que enfrentaba una batalla silenciosa que la estaba consumiendo poco a poco. Cuando la noticia salió a la luz, muchos fans quedaron en shock. Era difícil creer que la misma mujer que había llenado escenarios con su voz, ahora luchaba por encontrar fuerzas para levantarse cada mañana. Pero así era la verdad. Una verdad dura, cruda y profundamente humana. Daniela nunca quiso preocupar a nadie. Siempre creyó que mostrar debilidad era una forma de fallar a quienes la seguían y la querían. Pero su cuerpo y su mente ya no podían sostener esa fachada. Finalmente la realidad habló más fuerte, que ella estaba viviendo un momento crítico, un punto de quiebre que nadie esperaba que llegara tan pronto. Y así, entre lágrimas contenidas, confesiones familiares y un silencio que pesaba demasiado el mundo, descubrió el capítulo más triste de la vida de Daniela Romo. Un capítulo donde la estrella no brillaba en el escenario, sino que luchaba por no apagarse en la intimidad de su propio hogar. Durante años, Daniela Romo ocultó una lucha silenciosa que muy pocos lograron notar. A simple vista seguía siendo la mujer elegante, profesional y disciplinada que todos admiraban. Sonreía en entrevistas, hacía bromas con sus colegas y hablaba con cariño de sus proyectos. Pero detrás de esas cámaras
La historia era distinta. Su energía ya no era la misma, y su cuerpo empezaba a enviarle señales claras de que algo no estaba bien. Los primeros síntomas fueron tan sutiles que incluso Daniela los ignoró. Dolores persistentes, mareos ocasionales, una fatiga que no desaparecía ni con descanso. Ella lo atribuía al trabajo, a las giras, al estrés de una vida entera, dedicándose a un público que siempre esperaba más. Y así como lo había hecho toda su vida, siguió adelante. Se obligaba a llegar puntual, a cumplir cada ensayo, a no mostrar jamás que había noches en las que simplemente no podía conciliar el sueño. Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Los familiares cuentan que hubo momentos en los que Daniela pasaba horas recostada sin poder levantarse, mirando el techo como si no tuviera fuerzas para enfrentar ni el día más sencillo. Comía cada vez menos y perdía peso de forma alarmante. Aunque intentaba esconderlo con maquillaje y ropa holgada, su mirada ya no podía mentir, había cansancio, dolor y un intento desesperado de mantener una normalidad que se le escapaba entre las manos. Un amigo cercano reveló que Daniela se volvió más silenciosa. En reuniones ya no participaba como antes. Se quedaba escuchando distraída, como si su mente estuviera en otra parte. Muchas veces se excusaba temprano diciendo que tenía compromisos al día siguiente, cuando en realidad solo quería llegar a casa y recostarse en la oscuridad. Esa soledad, aunque no lo admitiera en voz alta, se convirtió en su refugio. Pero lo más difícil no fueron los síntomas ni el dolor físico. Fue la sensación de perder el control sobre su propia vida. Daniela siempre había sido fuerte e independiente, y dueña de su destino. De repente necesitaba ayuda para cosas pequeñas, necesitaba apoyo emocional, necesitaba que alguien le recordara que no estaba sola. Ese cambio fue un golpe profundo para ella. Le costaba aceptar que ya no podía cargar con el peso de todo, que su cuerpo le estaba pidiendo una pausa urgente. Su familia intentó hablar con ella en varias ocasiones, pero Daniela solía restarle importancia. Decía frases como, «Solo estoy cansada» o «Mañana estaré mejor». Sin embargo, había días en los que ni siquiera tenía ánimos para encender las luces de su sala. Se quedaba sentada envuelta en un silencio espeso, tratando de encontrar respuestas que no llegaban. Ese aislamiento emocional comenzó a preocuparse a todos. Una persona cercana recordó una conversación que marcó un antes y un después. Daniela confesó con una voz frágil que pocas veces se le escuchaba, que sentía que la vida se movía demasiado rápido para ella, que ya no podía seguir el ritmo. Dijo que había días en los que despertaba sin ganas de hablar, sin apetito, sin fuerza para hacer las cosas que antes la llenaban de alegría. Fue la primera vez que admitió, aunque sea un poco, que estaba perdiendo una batalla interna. A pesar de todo, Daniela seguía intentando mostrarse fuerte cuando tenía compromisos públicos. Nadie imaginaba que antes de salir al escenario se quedara unos minutos respirando profundamente para evitar marearse. O que necesitara sentarse entre canción y canción durante los ensayos porque sus piernas temblaban. Esa resiliencia, aunque admirable, también profundizó su desgaste. El golpe más duro llegó cuando los médicos le advirtieron que su estado se había vuelto delicado. Recomendaban descanso, cuidados especiales y, sobre todo, dejar a un lado el trabajo. Para Daniela esa recomendación fue casi como quitarle el aire. Su carrera era más que un empleo. Era su identidad, su refugio, su forma de conectar con el mundo, pero su salud ya no le permitía seguir al ritmo que exigía el escenario. Así, entre el miedo, la negación y la necesidad de proteger su imagen pública, Daniela terminó atrapada en un silencio que la consumía. Cada día se hacía más difícil, cada mañana era un nuevo recordatorio de que su cuerpo ya no respondía como antes. La lucha que llevaba dentro no tenía cámaras, aplausos ni luces. Solo tenía dolor, incertidumbre y una soledad que se hacía más grande con cada intento fallido de fingir que estaba bien. Fue una etapa amarga y devastadora, una etapa que nadie vio realmente hasta que ya era imposible ocultarla. El punto de quiebre llegó de manera inesperada en un día que para muchos parecía como cualquier otro. Daniela Romo había aceptado presentarse en un pequeño evento privado,
convencida de que aunque su cuerpo no estuviera en su mejor momento, lograría cumplir como siempre. Era parte de su esencia no fallar, no cancelar, no mostrarse vulnerable. Pero esa tarde su organismo decidió hablar más fuerte que su voluntad. Apenas llegó al lugar, quienes estaban cerca notaron que algo no estaba bien. Caminaba despacio con la respiración entrecortada y aunque intentaba sonreír, su expresión tenía un tinte de dolor que no podía ocultar. Los maquillistas contaron después que mientras se preparaba, Daniela tuvo que detenerse varias veces para recostarse en la silla, cerrando los ojos, como si necesitara reunir toda su energía para mantenerse consciente. Minutos antes de salir, ocurrió lo inevitable. Daniela empezó a marearse de tal manera que tuvo que sostenerse de una mesa para no caer. Su asistente personal, que la acompañaba desde hace años, aseguró que jamás la había visto tan desorientada. Su pulso era débil, la piel estaba fría y sus manos temblaban. Cuando intentaron ayudarla a citarse, Daniela murmuró apenas audible: «Creo que no puedo». Una frase que, viniendo de ella, resonó como un grito desgarrador. El evento se canceló de inmediato. Nadie entendía qué estaba pasando, pero el miedo se apoderó del equipo. La trasladaron rápidamente a un área privada donde Daniela, agotada, empezó a llorar en silencio. No lloraba solo por el dolor físico, sino por la frustración de sentir que su cuerpo la estaba traicionando. Durante toda su vida había sido una mujer fuerte, disciplinada, acostumbrada a superar cualquier reto. Pero esa tarde descubrió un límite que nunca había querido aceptar. Su familia fue avisada de urgencia. Cuando llegaron, encontraron a Daniela recostada, débil, pero consciente. Intentó tranquilizarlos con frases como «ya pasará» o «solo necesito descansar», pero esta vez nadie quiso seguir fingiendo. Su hermana, con la voz entrecortada, le pidió que dejara de ocultar lo que sentía, que permitiera que la ayudaran, que dejara de cargar sola un dolor que ya era evidente para todos. Fue un momento crudo y profundamente humano. Los médicos confirmaron lo que muchos temían. El desgaste acumulado en los últimos meses había llevado a Daniela a un estado crítico. Presión baja, agotamiento severo, descompensaciones peligrosas y una condición emocional que, según los especialistas, estaba contribuyendo fuertemente al deterioro físico. Le advirtieron que si no hacía un alto inmediato, las consecuencias podrían ser irreversibles. Esa conversación la quebró. Daniela, que siempre había sido una mujer entera, orgullosa y dueña de su propio destino, finalmente se derrumbó. No gritó, no discutió. Simplemente dejó que las lágrimas corrieran mientras sostenía la mano de su hermana. Fue la primera vez en mucho tiempo que dejó de luchar en silencio y permitió que su familia viera su fragilidad. Era como si de repente todo el peso de los últimos años cayera sobre ella a la vez. En los días siguientes, el mundo empezó a sospechar que algo grave ocurría. Daniela canceló apariciones públicas sin explicación, rechazó entrevistas y desapareció de redes sociales. Los rumores crecieron rápidamente: que estaba enferma, que había tenido un colapso, que su estado era preocupante. Su equipo intentó manejar la situación con discreción, pero era evidente que había una tormenta detrás del silencio. Mientras tanto, Daniela enfrentaba una batalla interna aún más dura. No solo luchaba contra los síntomas, sino contra la idea de perder lo que más amaba: su trabajo, su rutina, su vida frente al público. Cada día debía aceptar que no tenía la energía para levantarse temprano, que no podía ensayar, que no podía memorizar guiones, que incluso actividades simples la dejaban exhausta. Ese duelo, porque era un duelo, la marcó profundamente. Hubo un momento especialmente devastador. Una mañana Daniela intentó ponerse de pie para prepararse un té, pero al levantarse sus piernas no respondieron. Se desplomó suavemente en el sillón sin fuerzas para intentarlo de nuevo. Cerró los ojos y susurró para sí misma: ¿En qué momento llegué a esto? Era una pregunta cargada de dolor, de incredulidad, de impotencia. Su familia, ya totalmente involucrada, organizó turnos para acompañarla. No querían que pasara ni un solo día sola. La cuidaban, le hablaban, intentaban animarla, pero había momentos en los que Daniela apenas respondía.
Pasaba largos ratos mirando por la ventana como si buscara respuestas en un horizonte que se le escapaba. Era evidente que la lucha emocional se había vuelto tan dura como la física. El quiebre público llegó cuando una revista publicó fotos borrosas de Daniela saliendo de una clínica visiblemente debilitada. Aunque su equipo intentó desmentirlo, la imagen hablaba por sí sola. Sus seguidores quedaron impactados. Las redes se llenaron de mensajes de preocupación, oraciones, recuerdos de momentos icónicos de su carrera. Era como si todos se hubieran dado cuenta al mismo tiempo de que algo muy serio estaba ocurriendo. A partir de ese momento, la historia dejó de pertenecer solo a su círculo íntimo. Daniela ya no podía esconder la realidad. La etapa más dura de su vida había salido a la luz, y el mundo entero se preparaba para enfrentar la verdad junto a ella. Durante muchos años, Daniela Romo fue la luz que acompañó a millones de personas. Su voz, su presencia y su energía llenaban escenarios, hogares y corazones. Pero ahora, cuando su salud y su ánimo estaban en el punto más frágil, ocurrió algo profundamente humano. Esa luz comenzó a regresar hacia ella. Sus seres queridos, amigos y fanáticos se unieron en un intento desesperado por rodearla del mismo cariño que ella había entregado durante toda su vida. Su familia fue la primera en reaccionar. Los médicos habían sido claros: Daniela necesitaba compañía, atención constante y sobre todo un ambiente emocionalmente estable. Así comenzó una etapa de vigilancia amorosa. Su hermana organizó turnos entre los parientes más cercanos para que Daniela nunca estuviera sola. Cada uno aportaba algo distinto: palabras, miradas, silencios comprensivos o simplemente presencia. La casa de Daniela, antes tan silenciosa, empezó a llenarse de voces suaves, aromas de comida casera y pequeños gestos diseñados para hacerla sentir acompañada. A su edad, aceptar tanta ayuda fue difícil para ella. Daniela siempre había sido independiente, una mujer acostumbrada a resolver todo por sí misma. Al principio se resistía, intentaba levantarse sola, insistía en que no quería molestar. Pero con el paso de los días comprendió que permitir que otros la cuidaran también era un acto de amor. No era una derrota. Era una forma de abrir espacio al cariño que siempre había dado, pero pocas veces había recibido de manera tan directa. Mientras tanto, la noticia de su estado corrió rápido por los medios. Lejos del ruido y los titulares sensacionalistas, ocurrió un fenómeno hermoso. Miles de fanáticos comenzaron a enviar cartas, videos, mensajes de apoyo y oraciones desde distintas partes del mundo. Algunos contaban cómo una canción suya les había dado fuerza en momentos difíciles. Otros recordaban conciertos inolvidables o entrevistas en las que Daniela los había hecho reír. Muchos simplemente le decían: gracias por tanto, no estás sola. Su equipo de trabajo, las personas que la habían acompañado por décadas, también se convirtió en un soporte fundamental. Suspendieron todos los compromisos pendientes, evitaron cualquier presión y se dedicaron a blindar su privacidad. Querían asegurarse de que Daniela tuviera el tiempo y el espacio para recuperarse, sin sentir que le debía nada al espectáculo, a las cámaras o a la fama. Una de sus amigas más cercanas, también actriz, la visitaba casi todos los días. Dijo en una entrevista privada que lo más doloroso era ver a Daniela intentar sonreír para no preocupar a los demás. Aunque su cuerpo estuviera débil y su ánimo agotado, ella hacía un esfuerzo sincero por tranquilizar a quienes iban a verla. Esa generosidad emocional tan característica de Daniela conmovía profundamente a su entorno. Todos coincidían en lo mismo, incluso en su peor momento ella seguía dando más de lo que recibía. Las muestras de cariño no se limitaron a su círculo íntimo. En varios teatros y foros culturales, los fans organizaron pequeñas vigilias encendiendo velas y cantando algunas de sus canciones más emblemáticas. Era un gesto simbólico pero poderoso. Si Daniela estaba apagándose, ellos querían ser luz para ella, del mismo modo en que ella lo había sido para todos durante tantos años. Sin embargo, también había momentos duros que la familia intentaba proteger del ojo público. Daniela tenía días en los que no quería hablar, en los que la tristeza parecía cubrirla como un manto pesado. Había mañanas en las que se quedaba horas mirando una pared desconectada,
como si la vida estuviera pasando demasiado rápido y ella no pudiera seguir el ritmo. En esos instantes su hermana se sentaba junto a ella, tomándole la mano sin decir nada. Esa compañía silenciosa se convirtió en uno de los bálsamos más importantes durante su recuperación. A pesar de la preocupación generalizada, algo bonito comenzó a nacer en medio de tanta fragilidad. Daniela empezó a sentir el abrazo del mundo. Por primera vez en mucho tiempo comprendió que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que no tenía que cantar, ni actuar, ni sonreír para ser querida. Personas de todas las edades se lo demostraban a diario, la amaban por quien era, no por lo que hacía. Y así, entre cuidados familiares, mensajes de apoyo y una ola inmensa de cariño, Daniela comenzó a encontrar pequeños momentos de alivio. Momentos que, aunque breves, eran señales de que todavía había luz alrededor de ella. Luz suficiente para sostenerla. Luz suficiente para que no se perdiera en la oscuridad que la venía acompañando. En sus 66 años, Daniela Romo había enfrentado momentos duros, pero nada se comparaba con la intensidad emocional que vivía ahora. Los médicos ya habían dado sus diagnósticos, la familia había hecho todo lo posible por rodearla de cariño, y los fans habían encendido una ola de apoyo que parecía cubrir todo lo oscuro. Sin embargo, había algo que solo ella podía hacer: mirar de frente la verdad que había evitado durante tanto tiempo. Durante muchos años, Daniela había aprendido a postergar sus propias necesidades. Se dedicó por completo a su carrera, luego a la salud de su madre, después a tantos compromisos que parecían infinitos. Su vida pública siempre había estado llena de brillo, pero en lo íntimo se fue quedando sin espacio para sí misma. Y ahora, al tener el cuerpo cansado y la mente saturada, se dio cuenta de que había ignorado señales que llevaban tiempo pidiendo atención. Una mañana, mientras su hermana preparaba el desayuno, Daniela se quedó sentada en el jardín observando las plantas que ella misma había cuidado años atrás. Se vio reflejada en esas hojas marchitas que con un poco de agua y luz aún podían revivir. Ese instante tan sencillo se convirtió en un punto de inflexión. Ella entendió que estaba a tiempo de recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: su propia vida interior. Esa misma tarde pidió una conversación privada con su médico. Quería respuestas claras, sin filtros, sin la suavidad con la que su familia la protegía. El doctor, con una sinceridad respetuosa, le habló del desgaste emocional acumulado, de la necesidad urgente de reposo y de un tratamiento que no solo involucraba medicinas, sino un cambio profundo en su estilo de vida. Daniela escuchó en silencio, sin interrumpir, sintiendo que cada palabra era un espejo que revelaba más de lo que ella estaba preparada para ver. Cuando terminó la conversación, no lloró. No hubo dramatismos. Solo respiró hondo y dijo una frase que marcaría su nuevo camino. Es momento de cuidarme como siempre cuidé a los demás. Era la primera vez en mucho tiempo que se ponía en el centro de su propia historia. Con esa decisión comenzó una etapa completamente distinta. Daniela pidió que cancelaran cualquier posibilidad de entrevistas, apariciones o proyectos pendientes. Le pidió a su equipo que por primera vez priorizaran su silencio sobre su fama. También reorganizó su hogar para convertirlo en un refugio tranquilo. Colocó flores frescas, eligió música suave y recuperó libros que siempre quiso leer, pero nunca tuvo tiempo para abrir. Su familia notó el cambio casi de inmediato. Ya no era la mujer apagada que miraba al vacío. Ahora mostraba pequeños gestos de determinación. Comenzaba el día con respiraciones profundas, hacía caminatas cortas por el pasillo y se permitía hablar de sus miedos sin avergonzarse. Era un renacimiento lento, pero era suyo. Lo más revelador fue que Daniela empezó a escribir. Tomaba un cuaderno grande y cada noche anotaba pensamientos, memorias, anhelos y heridas que nunca antes había tocado. Al principio fue doloroso, pero poco a poco las palabras se transformaron en una vía de liberación. A través de esa escritura íntima descubrió que aún le quedaban muchas cosas por vivir, no como artista, sino como mujer. Los mensajes de sus seguidores también la impulsaban. A veces su hermana le leía algunos en voz alta y Daniela sonreía con una mezcla de gratitud y nostalgia. Se sorprendía al ver cómo su música, su voz
y su trayectoria habían marcado vidas que ella ni siquiera imaginaba. Aquello le recordó que su existencia tenía un impacto más grande de lo que creía, y esa certeza la sostenía en los días más difíciles. Pero no todo era fácil. Había noches en las que el agotamiento regresaba con fuerza, noches en las que el silencio la enfrentaba a sus temores más profundos. En esos momentos, Daniela se aferraba a una idea que había aprendido a valorarse. No estaba sola. Cada gesto de su familia, cada oración enviada por los fans, cada amanecer tranquilo, eran pruebas de que aún podía encontrar belleza en medio de la fragilidad. Y así, con pasos lentos pero firmes, Daniela comenzó a reconstruirse. No sabía cuánto tiempo tomaría, ni si volvería a los escenarios, ni si su salud mejoraría por completo. Pero por primera vez, en mucho tiempo tenía claro que quería vivir con calma, con autenticidad y sin presiones. Había elegido la vida incluso en su forma más delicada. Ese fue su verdadero acto de valentía, no rendirse, sino renacer desde adentro. Y mientras avanzaba en ese camino íntimo, descubrió algo que nunca había entendido del todo: que incluso los finales tristes pueden convertirse en comienzos luminosos cuando uno decide no abandonarse a sí mismo. La historia de Daniela Romo nos recuerda que incluso en los momentos más frágiles, el amor y la dignidad pueden convertirse en un refugio. Su valentía al enfrentarse a la verdad, al dejarse cuidar y al elegir reconstruirse desde adentro, demuestra que nunca es tarde para buscar paz, equilibrio y sentido. Daniela nos enseña que no somos el brillo que mostramos al mundo, sino la fuerza silenciosa con la que afrontamos nuestras noches más difíciles. Si este relato tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Aquí seguimos contando historias que inspiran, que acompañan y que nos recuerdan que cada persona merece ser escuchada, cuidada y valorada. Recuerda, incluso en los días más oscuros, siempre existe una luz esperando ser encontrada.